económico y que trata sobre la doble deducibilidad. Esta intervención saludando al pueblo. Vamos a escuchar una nueva intervención. La del asambleísta Magda Zambrano, representante de la provincia de Guayas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero. A la conclusión del trámite legislativo previsto de la Constitución y la ley, será o no afectado por las medidas económicas planteadas por el Gobierno nacional. Hace algunos años, señor presidente, la ciudadanía ecuatoriana, con esa especial acuciosidad que tiene, esa chispa tan propia suya, calificó una de las leyes enviadas por el entonces Ejecutivo que estaba en funciones como la Ley Trole, dada la cantidad de normas y materias que pretendía modificar y reformar. Tomando en consideración la disposición constitucional que específicamente manda que los proyectos de ley económico urgentes deben atender una sola materia. Resulta que ahora estamos frente a una propuesta de ley remitida por el presidente Moreno que por su tamaño, alcance y pretensión bien podríamos identificarla y reconocerla como la ley metro o la ley tranvía. Y no necesariamente porque utilice vagones y rieles para movilizar ese proyecto de cambio, reforma o modificación de las más de 400 artículos que corresponden a 22 temáticas distintas de la más amplia y diversa naturaleza, sino por la carga y el impacto social que la aprobación de esas normas tendrán en el bolsillo de los ecuatorianos. No podemos desconocer la situación que está atravesando el Ecuador y, por cierto, tampoco dejar de ver la imperiosa necesidad que tiene el Ejecutivo de recaudar mayores ingresos y tomar algunas medidas que le permitan una gobernabilidad concertada. Pero la propuesta de ley enviada a la Asamblea Nacional y que es materia de este debate, lejos de concretar su propósito, se ubica apenas en una intencionalidad que coloca en una balanza ni siquiera comercial, en una balanza casera, se inclinará definitivamente hacia lo negativo, porque al final la carga tributaria que se persigue siempre será mayor a las pocas excepciones y disminuciones que se plantean. Hay varios temas que se hace poco fuera materia de la expedición de leyes específicas para reformarlas o eliminarlas y ahora parece ser que están siendo reeditados. Me refiero al impuesto de la plusvalía y ese agregado de impuesto a la renta que está siendo, mágicamente se propone a cobrar como extra. Me refiero también al impuesto a la circulación de vehículos que se propone revisar en el COTAC, ya que no hace mucho esta propia Asamblea Nacional, bajo la denominación de impuesto verde, dejó sin efecto esta normativa muy similar y exclusivamente recaudatoria, para evitar el impacto gravoso al pueblo ecuatoriano. Y en esta instancia vale la pena recordar que el bloque de asambleístas del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, al que pertenezco, presentó en el mes de julio de este mismo año un proyecto de reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno, que buscaba poner fin y acabar con la mala costumbre del gobierno central de no devolver el IVA puntualmente a los municipios y a los gobiernos provinciales y a las universidades. El proyecto que se planteó desde nuestra óptica no modifica los impuestos. Lo que plantea es que en lugar que el dinero generado vaya al servicio de rentas internas y luego ingrese a esa vía crucis de la devolución, que lo único que hace es restar liquidez, se simplifique y opere solo con un cruce de cuentas con las entidades, de manera que el dinero se quede en las instituciones que lo generan, para que no deban estar mendigando sus recursos. Independientemente de que en forma escrita presentaré estas y otras observaciones a la Comisión Legislativa, es oportuno referirme brevemente a la normativa
propuesta en el artículo 49 del proyecto de urgencia económica en trámite, que sustituye el primer artículo enumerado posterior al artículo 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno, respecto de la devolución del IVA a los gobiernos autónomos descentralizados y a las universidades. El problema, señor presidente y señores asambleístas, no es solo el manejo y la garantía de la devolución de esos valores a los contribuyentes, sino cómo y cuándo ocurrirá esa devolución, cómo y cuándo procede, sin afectar las finanzas de esas entidades financieras, porque la normativa propuesta por el Ejecutivo se limita a decir que devolverá en 90 días, pero no sabemos desde cuándo se contarán esos 90 días, si a partir del hecho generador, si a partir de la presentación de los requerimientos de la devolución por parte de los entes beneficiarios de la misma, o a lo mejor a partir de la finalización del ejercicio fiscal. En la propuesta, todo esto está en el aire. En cualquiera de los casos, ya que ni siquiera se tomó nota del planteamiento que tiempo atrás hiciera nuestro bloque legislativo y al que hice referencia como introducción a esta puntualización, de no mediar una aclaración inmediata a la normativa propuesta en el proyecto económico urgente del Ejecutivo, lo más probable que ocurra será la instrumentación de un sistema perverso para gestionar esa devolución y hasta diría peor de lo que ocurre actualmente, porque se estaría dando paso a un manipuleo, a un manoseo del tema y con seguridad facilitando hechos de corrupción que terminen siendo parte del esquema. Es indispensable entonces que la Comisión introduzca una aclaración a esta normativa propuesta para que se deje establecido, sin lugar a ninguna duda, la fecha a partir de la cual se contabiliza el plazo de los 90 días para que opere la devolución del impuesto. Esto es, para que sea flexible la devolución del IVA a los gobiernos autónomos y a las universidades. Por cierto, estoy muy de acuerdo con que se sancione el incumplimiento de esa devolución en los términos que ya han sido planteados por el asambleísta Sin Maleza. Esto es en el sentido de que se incluya un inciso en el articulado propuesto que así lo prevea y que, sumado a la clarificación que solicito, se realice en la comisión, complemente lógicamente la normativa legal y genere las certezas que demandan los gobiernos autónomos descentralizados y las universidades en el manejo de los recursos públicos y sus asignaciones. Finalizo mi intervención, señor presidente y estimados asambleístas, reconociendo que efectivamente hay temas que acercan nuestras respectivas posiciones personales y políticas en este debate, y eso de por sí es un factor interesante, porque el beneficio final será el pueblo ecuatoriano. Bajar o eliminar aranceles para equipos técnicos, proponer la remisión de intereses y multas para los estudiantes y becarios ecuatorianos, eliminar el anticipo del impuesto a la renta, entre otros, son sin duda puntos de amplia coincidencia que favorecerán el debate, el análisis y la propuesta revisada y final del proyecto de ley metro o tranvía puesta a nuestro conocimiento. Pero intentar subir impuestos como el ICE, para gravar a bebidas, cervezas o cigarrillos, como si se tratasen de artículos suntuarios, intentar subir el pago de impuestos a los profesionales y afectar el pago de legítimos derechos a los trabajadores, parece ser un contrasentido entre tantos otros rubros que siguen igual suerte y se incluyen en la propuesta económica urgente y que deben ser revisados y corregidos por todos nosotros. Lo anterior no excluye de ninguna manera la necesidad de intentar con seriedad identificar y sugerir otras formas de financiación y de focalización de subsidios que también deben ser revisados e incluidos. Pero sobre todo debemos trabajar y acordar planteamientos desde esta legislatura para evitar algunas de las propuestas de la llamada Ley de Crecimiento. Gracias, presidente.
Ley de crecimiento económico, porque intentar ajustes como en el caso del Banco Central y la Superintendencia de Bancos para eliminar sus controles no favorece a la economía nacional ni al desarrollo del país, ni al mejoramiento popular, sino que apenas persigue el beneficio y fortalecimiento de actuales aliados gubernamentales de un grupo de banqueros, como ya se ha señalado en este pleno. Nuestra posición es clara, insistimos en no más impuestos al pueblo ecuatoriano y sostenemos que hay que focalizar los subsidios, pero mantener el del DIS y otros estímulos para los campesinos y productores agrícolas y ganaderos a fin de coadyuvar a su gestión económica productiva, porque ese trabajo, esa producción, en beneficio de todos los ecuatorianos. Me preocupa finalmente que esta ley urgente en debate no alcance todos los votos requeridos para que la visión y los ajustes legislativos que se introduzcan en favor del pueblo ecuatoriano queden firmes y se remitan al Ejecutivo para su sanción. Me preocupa que estos planteamientos no se afiancen y terminen en el poder de los casos no considerados e insistiéndose desde el Gobierno hasta a través del veto parcial en sus propuestas originales y no tengamos en la Asamblea Nacional la fuerza y el número de votos para insistir en nuestros planteamientos, ajustes y enmiendas. Gracias, señor presidente. A usted, asambleísta